Familia de Reacciones, es un gusto volverles a saludar por este medio y nos da mucha alegría que nos puedan acompañar nuevamente en un episodio más, el número 8 titulado La Preeminencia de Cristo. Les recordamos que nos pueden encontrar en Facebook como Asociación Norte de Chiapas y también en la página de Facebook de la Unión Mexicana de Chiapas, en YouTube y Spotify como Adventistas Norte de Chiapas. En este nuevo episodio también tenemos un versículo para memorizar que lo encontramos en Colosenses capítulo 1, versículos 15, 16 y 17. Y dice de la siguiente manera: Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Por él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de él y para él, porque Cristo existía antes de todas las cosas y todas las cosas subsisten en él. Les invitamos a que podamos hacer el esfuerzo de aprender este versículo para poder presentarlo en nuestros grupos pequeños familiares. Y de igual manera, como cada episodio, tenemos a un invitado especial y en esta ocasión tenemos al pastor Carlos Cruz. Pastor, sea muy bienvenido. Gracias, Pastor Eladio. Un gusto acompañarte en este episodio más de Reacciones. Sin duda será de mucha bendición y aprendizaje. Y queremos aprovechar para compartir con ustedes la pregunta de este episodio, que es la siguiente, Pastor Eladio. ¿Qué le dirías a alguien que no cree que el Padre y el Hijo siempre han coexistido? Esa es la pregunta para este episodio. ¿Qué le dirías a alguien que no cree que el Padre y el Hijo siempre han coexistido? Les invitamos a preparar su respuesta, a preparar su emoji y compartirlo en el momento indicado, Pastor. Sin duda alguna será una pregunta que también tendrá mucho que decir para que podamos compartirlo con los demás. Y también durante este episodio habremos de presentar una propuesta de estudio en la cual en el primer lugar encontramos Dios revelado en su Hijo. La segunda idea es la cabeza de la iglesia. Y la tercera idea la tenemos titulada Morir para unir. Les invitamos a que se puedan quedar con nosotros, no se pierdan este episodio para que juntos podamos aprender de la palabra de Dios, porque esto es Reacciones. En este episodio reanudamos el estudio del libro de Colosenses y hemos de analizar y estudiar el principio que tiene que ver con Jesús como la imagen del Dios invisible y nuestra concepción de ello. Es muy importante ver el ministerio de Jesús y sobre todo el realce que tiene para nosotros. Por ello, la primera idea de este episodio, Pastor Eladio, es Dios revelado en su Hijo, de acuerdo a lo que expresa Colosenses, donde se menciona que la imagen de Dios es Cristo Jesús. cuando nosotros hablamos del Dios invisible, la palabra misma nos describe entonces que a Dios no lo podemos observar con nuestros propios ojos, como observáramos tal vez una mesa, una silla o cualquier cosa que existe. Pero entonces, si no lo podemos observar de esa manera, ¿cómo podemos conocer a Dios? Durante esta primera idea y durante este episodio, analizaremos que Cristo Jesús, por medio de él, nosotros podemos conocer al Padre y podemos conocer obviamente a Dios. Cuando nosotros hablamos de que Dios es revelado en el primogénito de la creación, enfáticamente hablamos de Cristo Jesús. Cristo Jesús, quien ha coexistido con el Padre y ha existido desde toda la eternidad. Saben que algunos han escrito acerca de Jesús y la historia obviamente nos ha dicho lo contrario. Cuando ellos dicen que Cristo Jesús solamente era un buen hombre moral, era un buen hombre solamente que tenía buenos principios, que tenía buenos dones, pero más allá de ser el Dios mismo, no lo era. Y estas personas echan por tierra entonces toda la existencia de Cristo Jesús. Hoy, durante este episodio, hablaremos entonces de Cristo Jesús como Dios mismo y la imagen de su Padre. Hay una parte muy importante que la guía de estudio nos presenta, Pastor Eladio, y es el concepto de la imagen de Dios. Justamente en la creación nosotros encontramos la primera alusión a este término que tiene que ver con la creación del hombre. Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó.
comenzamos a ver ese reflejo y también nos aclara un poco más hablando en Génesis 5:3 de el hijo de Adán, que fue Set, y dice la escritura conforme a su imagen. Entonces, hablamos de que en esta expresión bíblica tiene que ver con parecido, ¿no? Quienes somos padres en algún momento nos gusta que digan, no, es que se parece a Al ti. papá o la mamá. Exactamente. A eso se enfoca en el concepto de la imagen. Sin embargo, cuando hablamos de Cristo, es algo que trasciende, que no va solamente enfocado al concepto de imagen. Cuando vemos entonces esta palabra que la guía de estudio ha presentado como imagen, va más allá solamente de un rasgo físico, porque en los ejemplos que nosotros ya se leyeron, hablamos de aspectos físicos, inclusive algunos aspectos de carácter. Pero la imagen de Cristo Jesús es una imagen intachable, es una imagen que no se ha manchado, es una imagen que tampoco se ha degradado por la consecuencia del pecado. Y es una imagen que presenta visiblemente, ahora sí, visiblemente, que con nuestros ojos, que con nuestras manos, los ojos de los discípulos y las manos de los discípulos los pudieron palpar. A ese Dios invisible que no podemos ver, por medio de Cristo Jesús sí lo pudieron ver, tanto física como en su vida espiritual, en su vida moral también, en su carácter, en todas las cosas, no solamente en pequeños rasgos, sino en toda la vida de Cristo Jesús estaba reflejando la vida de su Padre. Como seres humanos, hablar de nuestra naturaleza puede ser práctico y común. Si preguntamos quién sabe lo que es un dolor, todos nos podemos identificar. La naturaleza de Dios es espíritu, la Biblia lo presenta, Dios es espíritu. Y a veces nos cuesta comprender esta parte. ¿Por qué? Porque Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo son Dios. Es la deidad en tres personas. Sin embargo, Jesús tomó la forma de hombre, es decir, tomó nuestra naturaleza porque su naturaleza es superior a la nuestra y puede presentarse en la nuestra. Es ahí donde encontramos nosotros y justamente expresiones que él mismo usó. Mi Padre dice, trabaja hasta ahora y yo también trabajo, son uno solo. Yo y el Padre, dice Juan 10:30, somos uno. Él mismo expresó, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y sin duda alguna, nosotros entonces encontramos que en la imagen y en la vida de Cristo Jesús está reflejada claramente entonces la vida de su Padre, porque son uno solo y obviamente Cristo Jesús también es Dios mismo. Ahora queremos entrar entonces en la segunda idea que nosotros hemos traído como propuesta, que se titula La cabeza de la iglesia. Cuando Cristo Jesús estuvo aquí en la tierra, no solamente lo hizo con un propósito único de poder venir a mostrar la imagen de su Padre a todos los seres vivientes de esta tierra, sino también para poder establecer un cuerpo, una familia, un lugar donde él se proclamaría, ¿verdad? Y se decidiría como la cabeza de la iglesia, la cabeza de este cuerpo, pero también este cuerpo, ¿quiénes somos? Saben que durante la guía de estudio nosotros podemos encontrar entonces que Cristo como la cabeza de la iglesia es el que ha iniciado esta obra que se terminará cuando Cristo venga. Y también porque Él, aunado a lo que estudiamos en el día lunes, es el principio, el primogénito de la creación. Y es allí donde nosotros debemos de encontrar también que la palabra primogénito no siempre, ¿verdad?, daba a entender que fuera el primero, sino había algo que resaltaba en la importancia. Hay algunos ejemplos que la guía de estudio nos ha presentado y por tal razón, como primogénito de la creación, también Él es como la cabeza de la iglesia. Exactamente. Y una de las menciones importantes que encontramos aquí, Pastor Eladio, porque al hablar de Cristo como la cabeza de la iglesia, es importante realzar que la expresión de Pablo no va a que Cristo fue un ser creado, sino justamente determina su preexistencia. Y lo que expresa Colosenses 1:17 dice, todas las cosas subsisten en él. Cuando vemos también en el Evangelio de Juan, en el principio era el verbo, dice, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y todas las cosas por él fueron hechas. Hace mención de la obra de Cristo Jesús. También la Biblia lo menciona como el primogénito de los muertos. Hay justamente el enfoque para referirse a Jesús como el primogénito por su posición redentora ante el pecado de la humanidad y que él vino a redimir. Ahora, en la percepción que continúa, que es a Cristo como la cabeza de la iglesia, es justamente el ejemplo claro de sometimiento que tuvo Jesús ante la voluntad del Padre.
Y también nosotros debemos de recordar entonces que allá en Colosenses 1:17, como bien se presentó en el estudio de este episodio, Pablo es enfático al decir entonces que que Cristo Jesús existía antes de todas las cosas, es decir, antes de la creación, Cristo Jesús ya existía. Y bien podemos entender entonces lo que se mencionó hace un momento, que Cristo se sometió a la voluntad del Padre. Es decir, Cristo Jesús tuvo la voluntad, porque no fue obligado, no fue bajo una amenaza, sino que fue bajo su propia voluntad el poder venir a esta tierra y convertirse en hombre, en carne y hueso como somos nosotros, pero al mismo tiempo, sin duda alguna, seguir siendo Dios. Es algo tal vez que en algún momento pudiéramos complicarnos o se nos pueda hacer complicado entenderlo, pero la Biblia es clara al decir que Cristo Jesús, al ser la cabeza de la iglesia, no solamente es como un líder que solamente manda y obliga, sino también que provee liderazgo, que provee orientación a esta iglesia que nos ha venido a enseñar cuál es el camino por donde deberíamos de andar. Sin duda alguna, Pastor Eladio, entender a Cristo como la cabeza de la iglesia, como Cristo como nuestro Dios mismo, es decir, entender que Cristo es Dios, debe representar para nosotros una trascendencia muy especial, porque Él, al ser la cabeza de la iglesia, hay un comentario que expresa, al ser Cristo la cabeza de la iglesia, provee liderazgo, Así provee es. orientación y sustentos necesarios para la unidad. Así como el cuerpo no puede vivir sin la cabeza, la vida puede resultar mucho más difícil cuando se pierde o se lesiona alguna de sus partes. En este concepto, lo que Pablo nos está dejando en claro es algo que a veces nosotros como iglesia podemos descuidar, Pastor Eladio. Hay personas que se enfocan en ver a los líderes, en ver a los pastores, y en algún momento nosotros podemos llegar a equivocarnos. Y si la vista de la iglesia está en el pastor, está en la iglesia, está en sus líderes, puede haber un problema terrible. Entonces, otra vez vemos aquí el enfoque de entender que quien guía a su iglesia es Cristo, que nuestra vista tiene que estar en Cristo, que nuestro ejemplo es Cristo. Él ha venido a ser, como ya se dijo entonces, la cabeza de la iglesia. Y también Pablo no olvida y que en el contexto de todo esto habla un poco, o más bien habla mucho acerca de la unidad. La cabeza, el cuerpo son uno solo, ¿verdad? Y entonces es algo que también toda la guía de estudio en un contexto general ha venido hablando, la unidad. Y es momento también que a partir de lo que se ha dicho podamos reaccionar ante el estudio de este episodio con nuestros emojis y podamos entonces presentar cuál es el que mejor nosotros consideremos para el estudio de este episodio. Quisiera iniciar con mi emoji y yo quisiera utilizar aquellas manos que usamos de repente en WhatsApp, donde son dos manos unidas, ¿verdad? Porque sin duda alguna, aun cuando entendemos durante este episodio que Cristo Jesús es Dios, Dios literalmente, y eso lo vamos a ver en la idea número 3 que se va a presentar, ha venido a unir a este mundo con el cielo, ha venido a unir a nosotros como pecadores con Cristo Jesús. Y sin duda alguna me pone a pensar que bien lo estudiamos también en el libro de Filipenses, en episodios anteriores, donde Cristo Jesús se despojó de sí mismo. Esto tenía una intención y era venir a unirnos. Y qué mejor que nosotros también como iglesia podamos unirnos. Bien, el pastor Carlos lo ha mencionado, dejar de ver a las personas y comenzar a ver a Cristo Jesús, la cabeza de la iglesia. Es por eso que yo decido utilizar dos manos que hemos usado frecuentemente, tal vez en WhatsApp, para poder motivar a la unidad de la iglesia y que esto resultará siempre y cuando veamos a la cabeza de la iglesia que es Cristo Jesús. Gracias, pastor, por esta linda reflexión. Bueno, yo quisiera usar un emoji muy práctico, sencillo, que es un mar, que es el emoji representa una ola por ahí, está la figura del mar. Cuenta la historia de un pequeño que quería vaciar todo el agua del océano en un pequeño agujero y eso era imposible. A veces quisiéramos nosotros vaciar ese inmenso mar que representa entender que el Padre y el Hijo han coexistido, pero la única forma de entender el por qué Dios ha existido desde el principio es cuando tenemos una relación con Él, cuando nos sumergimos en ese mar y ahí podemos estar seguros porque estamos dentro de Él. Muchas veces nosotros queremos respuestas comprobables humanamente hablando,
pero hay respuestas que solo se dan en la experiencia de fe de caminar con Cristo. Pudiésemos usar ejemplos, se ha usado en algún momento el ejemplo de un huevo que representa tres partes y que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son la deidad. Pero más que buscar ejemplos, la experiencia de caminar con Dios nos va a permitir conocerlo. Y de ahí podemos partir para que nosotros entendamos esa unidad que tiene Dios en las tres personas, y que en la oración de Jesús en San Juan 17 queda claro que es el propósito para su iglesia, que sean uno. Y sin duda alguna, esa reflexión nos invita, ¿verdad?, a que podamos comprender y entender lo que Cristo ha hecho por amor a nosotros. Solamente, bien lo dijo el pastor Carlos en esta invitación, solamente teniendo una relación con Él, lo podemos llegar a entender. Y es así como entramos a la idea número 3, en la cual le hemos titulado Morir para unir. Todos recordamos entonces que la historia de Cristo Jesús nos ha enseñado que había un propósito bien escrito en el plan de redención. Su muerte no iba a ser solamente una consecuencia para que nosotros podamos ver su grande amor, sino que iba a trascender más allá de lo que un acto, ¿verdad?, en la muerte de la cruz del Calvario iba a hacer, sino que iba más allá, como lo sabemos, en la salvación de cada uno de nosotros. Y saben que durante este episodio nosotros vamos a ver que Cristo Jesús también ahora es el primogénito de los muertos. Hace un momento decíamos que la palabra primogénito no siempre va a referirse al primero, sino tal vez a un vínculo especial, a algo importante, a algo sobresaliente. Porque la guía de estudio presentaba que Cristo Jesús no fue el primogénito de los muertos o el primero en resucitar, porque ya había un personaje llamado Moisés que había resucitado tiempo atrás. Pero sin duda alguna, a través de la muerte de Cristo y su resurrección, nosotros entonces podemos declarar ese título a Cristo Jesús como primogénito de los muertos, porque a través de su muerte y su resurrección, entonces Él ha vencido a la misma muerte a la cual nosotros fuimos condenados. Pero como Él ha resucitado y por medio de la fe en Él nosotros somos salvos, como Él ya lo venció, nosotros también hemos sido vencedores. Hablamos entonces, Pastor Eladio, de que Jesús es Dios y es nuestro creador en el contexto de la creación y también de la iglesia, pero también de una nueva creación en virtud de su resurrección de entre los muertos y de la experiencia que vivimos quienes le entregamos nuestra vida a Él y volvemos a ser creados en el sentido espiritual a vivir para gloria de Dios. Y vean que el asunto de la resurrección de Cristo no es solamente que Cristo, ¿verdad? Valga la redundancia, solo resucitó, sino que Él se despojó por completo de todo lo que Él tenía y era, y quedó bajo la soberanía y la voluntad del Padre. En algún momento me he llegado a pensar, he llegado a pensar que el poder entregar su propia vida a Cristo Jesús como Dios mismo, como humanos podemos llegar a pensar que si nosotros, o voy a hablar por mí, si yo hubiese estado en ese lugar, tal vez mi humanidad me hubiese llevado a no hacerlo, porque estaría al riesgo de perderlo todo. Y si el Padre ya no permitía que yo resucitara, entonces dejaría de existir el Hijo, dejaría de existir una parte de la Trinidad. Pero sin duda alguna, es allí también que nos enseña que Cristo Jesús junto a su Padre son uno solo, porque Él confiaba plenamente en Él. Y mencionaba la guía de estudio en la parte final que Jesús siempre existió, pero ahora tiene la preeminencia como cabeza de la humanidad y de la iglesia en virtud de lo que ya se ha dicho. Ahora, cuando hablamos de Cristo, Pastor Eladio, no podemos ignorar el hecho de que mencionamos en esta idea que Él murió para poder unir. El hombre, por consecuencia del pecado, el pecado nos separa de Dios, el pecado nos aleja de Dios, pero Cristo se convierte en ese puente que vuelve a unir al cielo con la tierra. Por eso precisamente el título general de nuestra lección de escuela sabática, Cristo es quien une al cielo en la tierra y Él entrega su vida. ¿Por qué? Porque por medio de Él, dice Colosenses 1:19-20, el reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre, dice, de su cruz. Es decir, Cristo entregó su vida
dispuesto a unificar lo que estaba separado, que es el propósito que nosotros debiéramos comprender. Sin embargo, tenemos un enemigo que busca distraer con ideas, con conceptos, con una mala práctica de una vida cristiana. Y Pablo, nuevamente vemos el enfoque principal. Número uno, entender que no son las obras, que son los méritos de Cristo, pero que como seres humanos tenemos la oportunidad, a pesar de cualquier circunstancia, Pastor Eladio, de que al gozarnos en el Señor, nosotros vamos a crecer, nosotros vamos a tener esa paz, esa tranquilidad, y ojalá que también nosotros pudiésemos comprender el propósito de lo que Cristo vino a hacer. Él tiene, dice, la preeminencia, porque no solo estuvo en la creación, también es nuestro Redentor. Y esto nos enseña que Cristo Jesús vino aquí a la tierra a enseñarnos cómo vivir. Esto pudiera ser una referencia a la guía de estudio del episodio pasado. Cristo nos enseñó cómo deberíamos de vivir aquí en la tierra, pero también Cristo nos enseñó su propósito, su objetivo final al morir allá en la cruz del Calvario. Y en toda la eternidad nosotros podemos verlo actuando en conjunto con su Padre, y lo vemos actuando también en nuestros días, ahora intercediendo en nuestro favor, porque Él ha resucitado de los muertos y por medio de Él podemos encontrar salvación. Qué maravilloso que durante este episodio podemos encontrar entonces el gran amor de Dios, y a través de ese gran acto, ¿verdad?, que nunca se ha visto, solamente en una ocasión en Cristo Jesús, podemos nosotros también encontrar no solo amor, sino también salvación. Amén. Creo que sin duda y en resumen, Él ha sido, es y será por la eternidad. Amén. Queremos agradecerles porque nos han acompañado durante este episodio número 8, en la cual les seguimos recordando para que se puedan conectar todos los lunes en punto de las 7 de la noche. Y también les invitamos a que podamos seguir estudiando la palabra de nuestro Dios a través de nuestra guía de estudio. Les recordamos que nos encontramos en Facebook como Asociación Norte de Chiapas, también a través de la página de Facebook de la Unión Mexicana de Chiapas, y en Spotify y YouTube como Adventistas Norte de Chiapas. Queremos enviarles un cordial saludo, que Dios les pueda bendecir, y esto ha sido Reacciones. Para Jesús muchas vidas ganar y con gozo su venida recordar. Yo quiero ser un miembro involucrado, crecer como Jesús junto a mis hermanos, prepararme cada